Si ya tienes experiencia con iteradores, sabrás que en los lenguajes de programación en la mayoría existen tres que son muy comunes. Uno que se conoce como el for loop, otro que se conoce como el while loop y el do while loop. Y si no tienes experiencia con iteradores, bueno, algunas veces vas a desear ejecutar tu código hasta que una condición se cumpla o se deje de cumplir. Y los for loops y los diferentes loops tienen esa característica, ejecutan código hasta que se deje de cumplir o se cumpla una condición. Y voy a comentar aquí este 23. Y vamos a crear el 24 y estaremos viendo los tres más comunes que existen en casi todos los lenguajes de programación. Primero estaremos viendo el for loop, después estaremos viendo el while loop y el do while loop. Vamos a hacer un ejemplo muy simple. Supongamos que yo pongo aquí console.log y mandamos a la consola el número 1, el número 2, el número 3 y el número 4. Puedes ver que lo va a ir imprimiendo en consola, ¿no? Un for loop va a ir ejecutando un código mientras una condición sea evaluada como verdadera. Y deja de ejecutar ese código cuando esa condición se deja de cumplir. Entonces, si yo quisiera imprimir del 1 al 10, tendría que tener 10 líneas de código. Con un for loop se puede, digamos, tener menos código. Vamos a poner aquí for. Y esa de nueva cuenta también es palabra reservada, es decir, no puede haber variables o funciones que se llamen for. Y un for loop cuenta con algo que se conoce como el index o el índice. También se le puede llamar como incremento. Hay diferentes formas en las que se hace referencia a esa parte. Y ese index o índice se utiliza en las tres partes del for loop. ¿En qué número va a iniciar ese índice o cuál va a ser su valor inicial? Usualmente vas a iniciar desde el 0, mejor dicho. ¿Por qué? Porque son muy útiles los for loops, los while loops, los do while para iterar sobre un arreglo, por ejemplo. Y recuerda, los arreglos inician desde el índice 0, desde la posición 0. Entonces vamos a poner aquí let i igual a 0. Entonces vamos a iniciar nuestro index o nuestro índice desde el número 0. Después viene, digamos, la segunda parte es la condición que se debe de cumplir. En esta parte de aquí, este for loop se va a ir ejecutando mientras esta condición sea verdadera. Entonces vamos a poner aquí i menor a 10. ¿Qué es lo que hace este i menor a 10? Básicamente va a comenzar a ejecutar el código. Como iniciamos en 0, dice, bueno, es 0 menor a 10, entonces es verdadero y se ejecuta este código. Ahora, este código siempre se va a mantener, digamos, el índice o el index en 0, ¿no? No hay nada que lo haga cambiar de valor. Esa es la tercera parte de nuestro for loop, sería el incremento. Y vamos a ir incrementando de 1 en 1. Entonces, puedes ver que tenemos la parte de inicializar el for loop, el valor con el que inicia el índice. Después, este código se va a ejecutar mientras el índice sea menor a 10 y vamos a ir incrementando de 1 en 1. Entonces, ¿cómo funciona este código? El índice tiene el valor 0, es decir, esta i es igual a 0 y dice, es i menor a 10, entonces sí es verdadero y se comienza a ejecutar el código. Después incrementan 1. ¿Es 1 menor a 10? Sí, entonces se ejecuta este código e incrementan 1. ¿Es 2 menor a 10? Sí, entonces se ejecuta el código y vuelve a incrementar en 1. Llegado, por ejemplo, al 9, dice, ¿es 9 menor a 10? La respuesta es sí, ejecuta el código. Y incrementa en 1. ¿Es 10 menor a 10? Ya no es menor, por lo tanto, finaliza la ejecución de nuestro for loop. Entonces aquí voy a poner console.log y voy a ponerle el índice. Si guardamos cambios, puedes ver que nos imprime del 0 al 9. Si quieres imprimir 10, tienes que ponerle menor o igual para que aparezca también el 10, o también le puedes poner menor a 11. Cualquiera de las dos está bien. Entonces, en lugar de estar escribiendo un console log con el 1 hasta el número 9, o desde el 0 hasta el número 9, puedes utilizar un for loop que va a ir ejecutando este código mientras esta condición sea evaluada como verdadera. Puedes ver que llegado al 10, dice es 11 menor a 11, y como ya no es, termina de ejecutar el código. Ahora vamos a llevarlo un poco más hacia allá, ¿no? Vamos a ponerle aquí un 10. Y voy a copiar este for loop. Lo voy a comentar el de arriba. Y una pregunta que le hacen muchos a desarrolladores junior es, identifica, por ejemplo, del 1 al 100, si el número actual es par o es impar. Ahí ya tendríamos que utilizar un for loop o cualquiera de los otros iteradores junto a un if
y alguno de los operadores que vimos previamente. Se pone aquí un if. Entonces se va a ejecutar este for mientras esta condición sea verdadera, pero aquí vamos a evaluar, digamos, ese momento del código. Es decir, si yo voy en la iteración número 6, voy a evaluar ese 6. Y después evalúo el 7, después evalúo el 8. Vamos a ir evaluando en ese if conforme se vaya ejecutando el código. Si recuerdas, este if va a tener el valor del índice, es decir, 0, 1, 2, 3. Podemos ponerle aquí una condición, revisar si y la forma en la que vas a revisar si un número es par, te vas a tener que auxiliar de lo que vimos previamente que se conocía como el módulo. Si aquí le ponemos porcentaje, y aquí es porcentaje, 2 es igual a 0. Si recuerdas, este era el módulo que básicamente si le pones 10 entre 5, el resultado son 2, pero evalúa el residuo. Entonces, si el residuo es igual a 0, es un número par, ¿no? Entonces, aquí vamos a ponerle console.log y lo voy a mezclar con template strings, el número, y aquí vamos a colocar el índice actual es par. Si guardamos cambios, puedes ver que aparece el número 0 es par. Probablemente sea buena idea inicializarlo en 1 para que no tengamos el número 0 evaluado, ¿no? Entonces, el número 2 es par, el 4 es par, el 6 es par y el 8 es par. En lugar de estar escribiendo uno por uno y digamos que queremos evaluar hasta el número 100, podemos ponerle aquí menor o igual al 100. Y puedes ver que con pocas líneas de código, ¿no? Solamente con 5 líneas de código, estamos generando toda esta gran cantidad de código. Y tenemos desde el número 2 hasta el número 100 y estamos evaluando los pares. ¿Cómo lo hacemos para los impares? Bueno, la otra condición nada más sería un else, porque estamos dividiendo entre 2. Entonces, digamos que el otro módulo nos retornaría un 1, y si el residuo es 1, entonces ese número es impar. Podemos copiar todo esto de aquí y ponerle nada más impar. Entonces, si guardamos cambios, puedes ver que nos aparece el número es impar, el número 1 es impar, el 2 es par, 3 impar, 4 par, etc. Con 5 líneas de código, bueno, ya son un poco más con el else, estamos generando todo este código. Y esa es la ventaja, o ese es el poder de los for loops, porque van a ir ejecutando el código mientras esta condición sea evaluada como verdadera. Una vez que ya llegamos al número 100, entonces 101 ya deja que se cumpla esa condición. Esto está bien para alguien que, digamos, está teniendo una entrevista de trabajo como desarrollador junior. Y el primer semestre de programación es esto, en realidad. No te pierdes de mucho si no fuiste a la universidad. Pero, ¿en qué se le puede utilizar un for que no sea en este tipo de ejercicios? Bueno, si abrimos el 21, recuerdas, tenemos este carrito de compras. Los for son una excelente forma de iterar sobre un arreglo. Si copiamos todo esto y lo pegamos aquí, podemos iterar sobre este carrito de compras. Previamente vimos for each y lo volveremos a ver en los siguientes videos porque es, digamos, la forma de JavaScript. Pero si vienes de otro lenguaje, el for existe en todos los lenguajes. Una nota importante del for es que la sintaxis es exactamente igual en casi todos los lenguajes de programación. En PHP es igual, en C es igual, en Java es igual. Si acaso en Python es diferente. Entonces, esa es la ventaja, que cuando una vez que aprendes un lenguaje es más fácil ir agregando otros porque digamos que se repite lo mismo, sin embargo tienen, digamos, diferentes formas de escribir el código. Es decir, la forma en la que creas la variable tal vez sea diferente, pero de ahí más nada es diferente. Bueno, vamos a poner aquí un for que recorra este carrito de compras. Vamos a poner aquí for. Y vamos a inicializar desde la posición 0, ¿no? Porque queremos iterar sobre un carrito de compras. Si recuerdas, un arreglo inicia en la posición 0. Entonces vamos a iniciar desde 0, porque si lo iniciamos desde 1 va a comenzar a iterar desde aquí. Entonces queremos iterar desde el primer producto del carrito de compras. Entonces let i igual a 0. Vamos a ejecutar este código y aquí tengo un loop que corre mientras el index sea menor a 100 y aquí tenemos uno mientras sea menor a 10. Pero aquí estamos iterando sobre un carrito de compras. Si yo quiero conocer cuántos elementos hay en el arreglo, recuerda, podemos poner carrito.length. Y esto va a ejecutar el código si hay un elemento en el carrito o si hay 20. Hay personas que compran mucho y tienen muchas cosas en su carrito. Hay personas que tienen tal vez 1 o 2 productos, ¿no? Entonces .length nos va a ir reportando cuántos elementos hay. En este caso tenemos 8, entonces aquí va a ser 8. Si yo elimino estos,
va a ser 4. Entonces va a ser una forma más dinámica de ir agregando cuántos elementos hay en el carrito y cuántas veces debe de ejecutarse este código para que se cumpla esa condición. Aquí debe ser el índice menor a carrito.length. Y finalmente, pues queremos ir iterando sobre cada uno de ellos, ¿no? Entonces, i más. Para ir iterando sobre cada uno de ellos. Si aquí le pusiera yo i más 2, pues entonces recorrería este y después se saltaría este y después este otro y después este otro. Entonces queremos ir iterando sobre cada uno de los elementos del carrito de compras. Entonces aquí vamos a ponerle console.log. Si le pones un i, recuerda, te va a mostrar el índice. Y aquí en este caso voy a imprimir hasta el 7, que es el índice que tiene este carrito de compras. Si yo quiero ir iterando sobre este carrito, tengo que ponerle aquí carrito. Y si recuerdas, antes accedíamos al carrito poniéndole, digamos, la posición 0, la posición 1, la posición 2. Pero ahora tenemos este índice y podemos ponerle aquí una i. Y eso nos va a ir enviando a la consola el elemento actual del carrito, es decir, ya sea este objeto o este otro. Si guardamos cambios, puedes ver que aparecen los diferentes objetos. Si quieres mostrar el nombre, recuerda, tenemos acceso a la sintaxis de punto nombre, y eso nos va a imprimir el nombre. Y ya estamos iterando sobre un carrito. Cuando estás en Amazon, por ejemplo, empiezas a agregar elementos y cuando vas a la página del carrito, te muestra, digamos, un resumen de todo lo que agregaste. Es esto que tenemos aquí. Entonces puedes ver el uso ya más real, del mundo real, de un for loop. Sí está bien para entrevistas, sí va a ser algo así la primera entrevista que hagas, pero en la vida real vas a estar iterando sobre arreglos o sobre diferentes elementos. Creo que el video ya se fue un poco largo. Vamos a ver en el siguiente video el while loop y el do while loop. Ya va a ser más fácil asimilarlos una vez que sabemos qué es un iterador y bajo qué condiciones se ejecutan el código. Algunas cosas del for aplican para ambos, así que va a ser más sencillo. Veámoslo en el siguiente video.